Bien, hermanos, entonces hoy hemos leído hasta el verso 44, pero les repito, solamente hoy vamos a estudiar hasta el verso 34 y la siguiente semana concluimos. Así que quisiera que puedan analizar un poco, hermanos, el contexto en el cual nos encontramos. Si ustedes ven el Evangelio según San Marcos, el capítulo 6, los primeros versículos, Jesucristo estaba predicando en Nazaret y van a menospreciarlo. Van a empezar a decir, ¿acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no conocemos a María, su madre, a sus hermanos y sus hermanas también están entre nosotros? Pero no es un cuestionamiento de sorpresa de la gloria de Dios que se manifiesta a través de Cristo, sino es un menosprecio. Luego, Cristo Jesús, si avanzamos en el verso 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y va a haber una comisión, ¿no? Esto es como un preámbulo que está precediendo a la gran comisión donde envía a los 12 para que puedan predicar. Y ellos van a ir a predicar y les da autoridad de sanar, de sacar demonios y demás. Y eso es lo que van a realizar. Si vemos desde el verso 14 en adelante, mientras ellos están realizando este trabajo, que no sabemos cuánto toma de tiempo, lo que sucede es lo siguiente. Sucede que Herodes había mandado a matar a Juan el Bautista por lo que ustedes ya saben, ¿no? Herodías, su esposa, los celos que tenía, la envidia. Y bueno, ahora regresan los discípulos y miren lo que pasa. Verso 34 dice así, verso 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Hermanos, en este pasaje que vamos a estudiar, vamos a ver un poco de lo que es el ministerio de Cristo. Y vamos a ver algunos elementos breves de qué se trata estar en un día mientras Cristo estaba ministrando. ¿Cómo es? Nosotros, hermanos, somos personas diferentes. Dios mediante, a futuro estamos orando, según nuestra confesión de fe, creemos en una pluralidad de pastores. Y cada pastor va a ser diferente. Ya sea, aunque tengan los mismos dones, hay diferente personalidad, diferente temperamento, y somos herramientas de Dios, simplemente diferentes. Y hermanos, depende en qué iglesia, aunque sean iglesias sanas, va a haber pequeñas diferencias. Por ejemplo, una vez estaba en los Estados Unidos en una iglesia hermana, bautista, reformada, confesional, y una de las cosas que hacen en esta iglesia al empezar el servicio es que se ponen de pie todos y repiten lo que es el credo de los apóstoles, de memoria. Ahora, para mí sería fácil, hermanos, tarea, siguiente semana todos memorizan lo que es el credo de los apóstoles, pero ellos han realizado un trabajo de enseñanza, capacitación y demás. Y tal vez a un futuro hagamos algo así. Pero hay pequeñas diferencias. Hermanos, ahora yo quiero que te imagines un poquito de qué es estar un día, pero no bajo el ministerio de la iglesia en Santa Cruz, o en Ecuador, o en Estados Unidos, o en Bolivia, o en Cochabamba. ¿Qué hubiera sido estar bajo el ministerio de Cristo en un día? Y ahora esto es lo que vamos a ver, algunos elementos que vemos. Verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Una de las primeras cosas que va a suceder en este ministerio de Cristo, hermanos, es de que hay una rendición de cuentas. Los apóstoles regresan de esta comisión de ir, predicar, hacer milagros, ¿no? Hacer exorcismos. Ahora regresan y ellos van a rendir cuentas. Creo que queda muy claro. Le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Hay una rendición de cuentas de las cosas que hicieron específicamente y de las cosas que enseñaron también. Y esto es algo muy importante, hermanos, ya que cuando hablamos acerca de rendición de cuentas, estamos hablando acerca de sumisión. Y es algo que nosotros tenemos que ejercitarnos. Pero tengo una mala noticia para ti y para mí. Resulta que nosotros hemos nacido muertos en delitos y pecados, a la imagen y semejanza de Adán. Y dime tú, nuestro padre Adán, ¿fue un gran ejemplo de sumisión? ¿Él se pudo sujetar? Bueno, claro que no. Creo que fue el doctor R.C. Sproul que dijo que fue una rebelión cósmica lo que sucedió en el huerto. Una rebelión, la rebelión más grande que nos ha condenado a todos. Así que, ¿qué tenemos nosotros por herencia en nuestra sangre?
No queremos someternos. Estamos todo lo contrario, Efesios capítulo 5, que nos habla que nos sometamos unos a otros. No queremos someternos. Por eso tenemos la batalla constante entre el hombre y la mujer, ¿no? De quién debe someterse a quién. ¿De dónde vienen todos esos, tristemente, a veces chistes? ¿Escuchaste alguna vez quién es la cabeza del hogar? El varón. ¿Y la mujer? ¿Escuchaste ese chiste que dice que es el cuello? No, mejor no te lo cuento el día de hoy. Hay un montón de chistes. ¿Por qué? Esa lucha constante entre sumisión. Y no solamente va a eso. Nuestros hijos desde pequeños, la rebeldía. El día que me vaya de mi casa, Padre, por fin voy a hacer lo que quiero. ¿De dónde viene eso? De nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué estás viendo aquí? Bajo el ministerio de Cristo hay una rendición de cuentas. Debe haber una rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas, hermanos, es para la salud personal y la salud de las mismas ovejas. Es una rendición de cuentas donde los apóstoles tienen que verificar, Señor, esto hicimos y esto enseñamos. Y Cristo tiene que dar su sello de aprobación o corrección. Y es algo que nosotros, hermanos, tenemos que ejercitarnos en hacer, lo que es rendir cuentas. También van a estar explicando todo esto que han enseñado, porque necesitan ver si han estado enseñando lo correcto, porque son personas que están recibiendo esta enseñanza. Y todo esto necesita verificarse. Esta rendición de cuentas, hermanos, en el ministerio de Cristo no es algo ajeno a toda la Biblia. Si ustedes van al libro de Hechos, rápidamente, capítulo número 14, Hechos 14, el apóstol Pablo, ¿no? Apóstol a los gentiles, llamado por el mismo Señor, dice la palabra de Dios en el capítulo 14, después de haber realizado su primer viaje misionero, verso 24, dice la palabra así: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. Verso 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí, ¿qué dicen? Mucho tiempo con los discípulos. Algo que quiero marcar, hermanos, es que el mismo apóstol, hermanos, estamos hablando de un apóstol llamado por Cristo, que tuvo que esperar para que una iglesia local lo pueda encomendar a él, junto con Bernabé. Y ahora regresan, ¿y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que rendir cuentas. Esto de rendir cuentas es algo normal, es algo que debe hacerse, es algo regular. Y es algo que tenemos que ejercitarnos en la iglesia local para poder realizar todos nosotros. Tiene que haber esa rendición de cuentas, que es algo que obviamente va a ser para beneficio de nuestra iglesia, de lo que habían hecho y lo que habían enseñado, ambas cosas. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la iglesia brevemente. Entonces el pastor, todas las cosas que enseña, ¿a quién tiene que rendir cuentas? Uno es entre las autoridades y oficiales, y otro grupo que tiene que verificar todo lo que enseña el pastor son ustedes, queridos hermanos. Ustedes y yo tenemos que ir trabajando juntos. Todo lo que las personas hablan aquí al frente, están predicando, están enseñando, ustedes como miembros de la iglesia, al haber entrado en esta unión de pacto como miembros, están diciendo: yo estoy aquí para servir, para verificar que todo lo que se enseñe esté conforme a la palabra de Dios. Y es ese trabajo constante. Pero hermanos, no es solamente un área espiritual solamente, es un área material también. Todo lo que han hecho y lo que han enseñado. Así que hay una rendición de cuentas no solamente de cuánto me he memorizado la confesión de fe, sino también hay una rendición de cuentas de cómo está la economía en la iglesia, qué hacen los pastores con su tiempo. Es una rendición de cuentas más integral, no es simplemente exageradamente espiritual, ni tampoco exageradamente material. Hay ambas cosas que deben rendirse cuentas, y de manera muy transparente. Si no me equivoco, es en 2 Corintios cuando se habla acerca de las ofrendas, y se nos dice que hagamos todo, ¿no?, honestamente, incluso delante de los hombres, hermanos. Y es en el contexto de las ofrendas. Así que, hermanos,
Algo que se debe hacer es una rendición de cuentas, así como ves que el apóstol Pablo ha hecho, regresa y rinde cuentas. Eso es algo que se debe realizar. Y segundo, la rendición de cuentas, hermano, no es solamente para tiquear y llevar una transparencia o un control. No quiero que tampoco caigas en este tipo de legalismo. La rendición de cuentas, si has prestado atención cuando hemos leído en Hechos capítulo 14, es también para contar las cosas que ha hecho Dios. Es para contar lo que Dios está haciendo. Es realmente para gozo, para alegría. Están viniendo a Jesús y le dicen, Señor, esto hemos hecho por el poder de Dios. Esto hemos enseñado porque tú nos enseñaste esto. Están contando todo lo que se ha hecho y una rendición de cuentas, no para la gloria del hombre, sino para la gloria ¿de quién? De Dios. Hay un verso muy bonito que quisiera que me acompañes a ver, que me alienta mucho. Proverbios 25, verso 25. Dice la palabra de Dios así. Proverbios capítulo 25, verso 25. Si puedes, adelante hermano. Y si no, anótalo y después puedes revisarlo en tu casa. Dice la palabra de Dios, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿Algún día has estado en un día soleado, hermano? Pero tan soleado que realmente se te está secando el paladar y alguien te dice, te ofrezco una Coca-Cola y tú dices, no, gracias, quiero agua. Esta vez no quiero nada más, quiero agua. Y alguien te dice, como cuando estaba una vez en Beni, solamente hay agua del pozo. Y me ves en la boca del pozo sacando un balde de agua. Hermanos, así son, dice la palabra de Dios, las buenas nuevas de lejanas tierras. Hermanos, hay ocasiones en las cuales de diferentes lugares vienen y que nos cuenten esas buenas noticias. La obra que está haciendo Dios trae un refrigerio a nuestro corazón. Y es algo, hermanos, que en rendición de cuentas trae al corazón. Esa rendición de cuentas no es solamente por transparencia, es por transparencia, es por salud, pero también es para traer alegría. ¿Acaso ustedes no se alegraron la vez que yo pasé al frente y dije, queridos hermanos, va a pasar al frente nuestra hermana tal y nuestro hermano tal, anunciamos su compromiso, se casan en 6 meses? Yo he visto las caras de todos, alegres, sorprendidos. Cuando otro de los hermanos desde Brasil nos ha dicho, queridos hermanos, un anuncio, mi esposa está embarazada. ¿Acaso no vi los rostros de ustedes cómo se iluminaron? Las hermanas que están aquí casadas, algunas tal vez ya les estaba tentando, diciendo, yo también quiero embarazarme. Hermanos, estas buenas noticias son también para gozo. La rendición de cuentas es necesaria por la salud, por el bienestar, por transparencia, pero también por gozo, para alegría. Si alguna vez ves esa rendición de cuentas económica, también es para alegría. Dios ha provisto este monto. Sea con muchos o con pocos ceros, es para traer alegría. Amén. Bueno, pues así que ellos llegan, rinden cuentas y hacen esto. Pero hermanos, te vuelvo a repetir, mucho cuidado con nuestro orgullo en Adán, que no queremos someternos a nadie. Y debe haber una rendición de cuentas. ¿A quiénes rendimos cuentas nosotros ahora? Aparte de los oficiales, los pastores, que tenemos que rendir cuentas como miembros, los hijos a sus padres, a veces a sus jefes, en diferentes circunstancias, hay diferentes grados de sumisión donde se debe rendir cuentas. Es algo natural, hermanos. Tal vez para traerte algo a la memoria, en los tiempos de los puritanos, algunos muy amantes de los puritanos dicen, yo hubiera querido vivir en ese tiempo. Amén. Pero algunos hubieran quedado disciplinados en ese tiempo, porque los puritanos iban casa por casa y preguntaban a los niños, ¿están teniendo devocionales, cultos diarios con su papá? Y algunos tal vez aquí dicen, ¿cultos diarios con quién? ¿Con mi papá? ¿Con mi mamá? Hermanos, eso era algo que hacían constantemente. Ir a las casas y verificar si están teniendo devocionales y adoración familiar. Y aquel que era negligente en esto, después de una reprensión y otra, podía entrar en disciplina eclesiástica por ser negligente en su hogar. Así que hermanos, espero que tú y yo podamos decir, amén, pastor, yo también quiero rendir cuentas,
pero lo hagamos una vez más por transparencia, por salud, pero también para gozo y para alegría. Amén. Siguientes versículos, verso 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y algo que también vamos a ver, hermanos, en este pasaje, es que Cristo Jesús, al ver todo lo que está sucediendo, Jesús mira que ni siquiera pueden comer. Acaban de llegar de un viaje misionero de corto plazo. Y ahora hay mucho trabajo. Hay 5,000 personas que están ahí, hermano. Especialmente se menciona 5,000 varones. ¿Ya? Ahora, ayúdame un poco con tu imaginación. ¿Cuándo ha sido la última vez que has visto a 5,000 personas? Tal vez en el estadio, lo más que se me puede venir a la mente. Por si acaso, si ves un teatro municipal lleno, no hay 5,000 ahí. Toda la curva norte del estadio, posiblemente 5,000 personas. 5,000 varones, por si acaso. Ahora dime tú, el día de hoy, por ejemplo, ¿cuántos varones hay hoy? ¿Hay más varones o más mujeres? Regularmente hay más mujeres. Es por eso que cuando se hace un análisis de cuántas personas estaban aquí y comieron, 5,000 varones, sin tomar en cuenta las mujeres y los niños. ¿Cuántos fueron entonces en total? 10,000 o más. 10,000 o más. O sea, estamos hablando curva norte y curva sur. Y el ministerio realmente les exigía bastante. No tenían tiempo, según lo que dice aquí, para comer. Ahora somos, obviamente por la misericordia de Dios, nosotros necesitamos ese descanso. ¿Cuándo fue la última vez que tú te quedaste sin comer porque estabas haciendo algo? No levantes la mano, no me digas, por favor. Pero yo sé que tal vez algunos por trabajo, por proveer para su casa, y está muy bien. Tal vez era necesario. Pero ¿cuántos se han quedado sin comer porque estaban sirviendo al Señor y sirviendo y sirviendo y sirviendo? No por una remuneración material. Porque yo sé que si tu jefe te dice: hoy, José, te quedas sin almuerzo, vas a trabajar horario continuo, no vamos a ir a almorzar, te vamos a pagar el cuádruple, tú dices: está bien. Y te llena la barriga el anuncio del sueldo cuádruple. Pero ahora, hermanos, están dando por gracia. No están recogiendo, hermanos, una ofrenda colectiva de las 5,000 varones. Aunque por ahí haya algún Judas que diga: si cada uno da un denario, vamos a tener 5,000 denarios. Queridos hermanos, están dando por gracia y no pueden ni comer. ¿Y sabes qué hace Cristo en el ministerio de Jesús? Va a hablarles acerca del descanso. Les va a decir: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Ahora, hermanos, en lo que es el ministerio de Cristo hay descanso. Hay un trabajo arduo, pero también hay tiempo de descansar, y creo que tú y yo sabemos que en muchas ocasiones el descanso es de gran provecho. No sé si escuchaste la historia del leñador que estaba cortando árboles y cortando árboles durante años, hasta que un día dejó de cortar la misma cantidad de árboles y empezó a preguntarse qué era: estoy enfermo, mis brazos, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el problema? Y el problema simplemente era que tenía que ir a casa y afilar el hacha. Trabajar mucho con un hacha no afilada no iba a ser el trabajo. Necesitaba parar el trabajo un poco, afilar el hacha para que regrese y el trabajo sea una vez más con excelencia. ¿Y qué está haciendo ahora Cristo después de que ellos han tenido su viaje de misiones a corto plazo? Regresan 5,000 varones. No pueden ni comer, hay que ir a un lugar aparte. Tienen que descansar, hay que descansar. Ahora, ¿por qué es bueno el descanso? Y resulta, hermanos, que hay algo maravilloso del descanso. El descanso es una pequeña sombra de lo que es la eternidad, de nuestro descanso verdadero, de nuestro verdadero reposo que es Cristo. Es por eso también que llamamos a este domingo el día de reposo, el día del Señor, porque nos está adelantando el reposo que nos espera. Cielos nuevos, tierra nueva, el plan de redención ya consumado. Así que, hermano, incluso descansando, tú glorificas a Dios.
Así que más vale que así como te exiges en el trabajo, también tengas un excelente reposo en el Señor. ¿Cómo tiene que ser ese reposo? Y aquí vamos a entrar en una pequeña polémica. ¿Qué haces para descansar, hermano? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Voy a empezar a preguntar a las esposas de los varones. ¿Qué le gusta a tu marido hacer para descansar? Dormir. Y luego se levanta cansado de tanto dormir. Sauna, piscina, salir al campo, manejar bicicleta. ¿Qué te gusta hacer? Cosas muy bonitas, recreativas. No te olvides también del alma, leer la palabra de Dios, estudiar la Biblia, ver cosas edificantes, hacer piedad. Hay muchas cosas que son buenas para descansar, hermano. Genuinamente. ¿Está bien? Pero quisiera, hermano, mencionarte lo siguiente. Cuando tú vas a Éxodo capítulo 23, se nos va a hablar un poquito acerca de lo que se hacía con la tierra. Y yo sé que algunos hermanos agrónomos tal vez conocen esto. Éxodo 23 dice así la palabra de Dios. Éxodo 23, verso 10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Hermanos, lo que estás viendo aquí es una ley en la cual el pueblo que se dedicaba solamente a agronomía en ese tiempo, ¿no? Ganadería y agronomía, hacían trabajar la tierra 6 años y el año número 7, ¿qué tenían que hacer? Que descansen. ¿Te imaginas, hermano, el conflicto que habría internamente para otros que no conocen la ley? Momento, un año entero no voy a hacer trabajar la tierra, estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo recursos. 6 años de trabajo la tierra y un año tiene que reposar. Ahora, si tú analizas un poco, incluso en agricultura actual, eso de hacer descansar a la tierra es algo muy bueno. Hasta ahora, hermanos, estamos hablando, ¿cuánto? 4,000 años después, con toda la ciencia, sí es bueno. Se ha tratado de hacer rotación de cultivos y demás. Hermanos, tiene que descansar para el mismo beneficio de la tierra. Así que, hermanos, en el momento que llegue el día de reposo, yo sé que va a haber momentos en los cuales estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo esto o aquello. Querido hermano, confía en Dios. Dios no ha dejado esto de manera simplemente casual. Dice, dejarás reposar tu viña. ¿Cuánto produce ese viñedo? Un año no tiene que trabajar. Tu olivar, de donde sacamos, ¿no?, el olivo, nuestro aceite de oliva, son recursos preciados, pero debe haber un descanso. ¿Para qué? Para beneficio. No solamente, obviamente va a ser un gran beneficio a la tierra, va a traer más fruto a futuro, pero sobre todo, hermano, tenemos que confiar en Dios. Amén. Tenemos que confiar en Dios. Porque si alguien dijera, pastor, resulta que se ha averiguado que aunque descanse un año igual no va a producir. Hermano, tenemos que confiar en el Señor. Y ese reposo, como te dije, ese descanso es una pequeña sombra de lo que es Cristo. Así que, hermano, quisiera preguntarte algo, ya que vamos a dejar este tema, ya que habla aquí Cristo acerca de descansar un poco. ¿Saben cuál es una de las mejores reglas para descansar bien? Quisiera decirte una, nada más. Yo sé que podría decirte, hermano, prende tu tele y mira películas de la vida de Jesús, películas bíblicas, ¿no? Podría decirte, anda de visitación, memoriza la Biblia. Me gustaría decirte solo una cosa el día de hoy para que tu descanso se exponencie lo mejor. O sea, con esto que te voy a decir, yo casi puedo garantizarte que tu descanso va a mejorar mucho más. ¿Sabes qué es? Nadie lo va a sospechar. Ayuno, pastor. No. El contexto nos muestra que ellos venían de un viaje de misiones a corto plazo. El contexto nos muestra que hay 5,000 personas. No pueden ni comer. Si quieres tener un buen descanso, más vale que hayas estado trabajando muy bien. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el pan más rico?
el pan que comes cuando tienes hambre. ¿A qué me refiero? El mejor descanso es para aquel que trabaja arduamente. Aquel que está toda la semana sin oficio, sin trabajo, negligente en lo material, negligente en lo espiritual, sin discipulado, sin servicio, llega el tiempo de descanso y su descanso es de baja calidad porque no ha trabajado. Así que, hermano, ¿quieres mejorar entonces ese tu descanso? Trabaja. Aquí Cristo les llama descansado un poco. Tristemente en Adán, ¿sabes lo que vemos constantemente acá y en otros lados? Cristo no te está llamando a descansar, te está llamando a trabajar. Pero en este contexto bíblico, Cristo ve que han trabajado tanto, descansado un poco. Así que si quieres mejorar tu descanso, hay que incrementar el trabajo. Y alguien dice acá, pero yo trabajo, pastor, como burro toda la semana. En parte, yo me alegro que trabajes. Pero ¿cómo va tu trabajo espiritual? Trabajando en tu casa, en tu hogar, discipulando a tus hijos, a tu esposa. ¿Cómo vas en la iglesia? Ejercicio de tus dones. Todo ese es un trabajo que se debe realizar para que sí llegue el momento del descanso, hermanos, y pueda ser para el Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Siguientes versículos, dice el verso 33. En el ministerio de Cristo hemos hablado de la rendición de cuentas. Hemos hablado acerca de un descanso que glorifica a Dios bajo un contexto de verdadero trabajo. Verso 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Lo que estamos viendo, hermanos, es que están siguiendo a Cristo. Donde Él va, las personas le siguen. Y eso es algo bueno. Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué están siguiendo a Cristo? Porque fácilmente nos podemos dejar engañar. No, están buscando a Jesús. ¿Pero por qué? No te alegres todavía cuando dices, hay 5,000 que buscan a Cristo. Y yo digo, amén. Momento, hermano, antes de alegrarte. Hay 5,000 que le buscan. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué le buscan? Creo que eso es muy importante. ¿Te imaginas un día que vengan 10 de tus parientes a la puerta de tu casa y te digan, hemos venido a visitarte? Y tú miras, ¿qué me van a pedir? Seguro padrino para algo. Ay, no. Han venido con comida y olla, sí. No, padrino de algo. O sea, que te busquen no es momento de alegría todavía. La pregunta es, ¿para qué? Y este es el problema con este público. Este pasaje no lo tenemos aislado. Este pasaje de la multiplicación de los peces y los panes lo tenemos en los otros evangelios, donde en Juan se nos explica que después de esta multiplicación de peces y panes, Jesús se movió porque querían hacerlo rey. Y uno se alegra, pero pastor, quieren hacerle rey. Eso es bueno, ¿no? No, hermano. Porque luego les siguen y Jesús los confronta en Juan capítulo 6 y les dice, ustedes me siguen y vienen porque se llenaron el vientre. Ustedes vienen por la comida. Ustedes vienen porque les he dado buffet gratis de peces y de panes. Ustedes vienen para llenarse la barriga. Y empieza a darles un mensaje, hermanos, tan duro en Juan capítulo 6. Y él empieza a hablarles específicamente de aquellos que el Padre le ha dado al Hijo. Y tan duro era el mensaje que dice que todos se fueron. Y solamente se quedaron los apóstoles y le dijeron, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús los mira a sus mismos apóstoles y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Adelante. Hermanos, Cristo no estaba atrás de multitudes simplemente por popularidad. ¿Cómo ves ahora en el mundo? Una pelea de likes, una pelea de seguidores. ¿Quién tiene más seguidores? Cristo no le está interesando tener un número grande de seguidores por las razones incorrectas. ¿Por qué estás siguiendo a Cristo? Estamos hoy en la iglesia y yo me alegro mucho que todos estén aquí. ¿Pero por qué estás aquí? No me lo respondas, no me lo piensan en tu corazón. ¿Por qué has venido hoy? Y aquellos que son llamados por el Padre, sus ovejas,
oyen su voz y le siguen porque quieren a Cristo. No quieren algo de Cristo, quieren a Cristo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Juan capítulo 6, si puede decir brevemente, verso 25. Lo que está pasando en el ministerio de Cristo, hermanos, es que en este mismo contexto vemos cómo Cristo Jesús está cuidando su ministerio y a las mismas ovejas. ¿De quiénes les está cuidando? De aquellos que le siguen, pero no por las razones correctas. Juan capítulo número 6, en el verso número 25, dice así la palabra de Dios. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Todo esto comienza diciendo Cristo ciertamente, ¿no? De cierto os digo, una repetición. Amén, amén. Esto que les voy a decir es verídico. Ustedes me siguen por la comida. Hermanos, y un trabajo que tenemos que realizar en el ministerio de Cristo es en nuestra capacidad verificar aquellos que llegan a la iglesia, en nuestra capacidad verificar que sean genuinamente salvos, que hayan venido a Cristo por las verdaderas razones de salvación, de pecado, de huir del juicio venidero. No solamente para pedir que el Señor los prospere, sino qué quieren de Cristo. Y un trabajo, hermanos, en el ministerio de Cristo es ese: velar por las ovejas, cuidar las ovejas. Si nosotros dejamos entrar a la membresía personas que no son creyentes, ¿qué vamos a tener? ¿Cuántas veces, hermano, hemos tenido acá en la iglesia muchas personas que han venido y se han terminado yendo? ¿Qué pasa si son inconversos, los aceptamos a la membresía, luego nuestras votaciones van a estar siendo gobernadas por inconversos que están en la membresía? Ahora, hermanos, nosotros no vemos los corazones, yo sé, pero hasta donde podemos tenemos que verificar. ¿Cómo? Tiempo. Simplemente es fruto. A veces las cosas simplemente necesitan un poco de tiempo. Recuerda algunos pasajes en el Antiguo Testamento. Un poco de tiempo ha manifestado también los corazones de algunos varones. Algunos que decían: yo la amo, pero era mentira. Un poco de tiempo y solamente manifestaba que él quería tristemente solo violarla y abandonarla. Un poco de tiempo. Y eso es algo muy prudente que debemos hacer. Quisiera preguntarte hoy, hermano, que estás en la iglesia, domingo, ¿no? Es el primer domingo de lo que es el año. ¿Y cómo dejaste tu casa, hermano? Hermano, yo sé que tienes una moto. ¿La aseguraste? ¿Qué le pusiste? ¿Candado? Pastor, he comprado una cadena. Uf, no se imagina. Cadena de titanium. Y he verificado, me he cortado una de esas tenazas que se llama cortafrío. No lo corta. Y por si acaso lo corta, le he sacado una bujía. Y por si acaso me robaron. Está bien. Te felicito, qué bueno eres. Qué bueno eres cuidando tu moto, tu auto, tu casa. ¿Cómo cuidas la iglesia de Cristo? Es una puerta abierta de dibujo libre. El que quiere viene y se hace miembro en una semana. ¿Estás cuidando la iglesia de Cristo? Y Cristo Jesús, por más de que eran más de 5,000 personas, y después de los milagros que hizo aquí, le siguen, Cristo los confronta con sus verdaderas intenciones. Y si se tiene que quedar solo, no hay ningún problema. Hermanos, nuestro trabajo es cuidar la iglesia del Señor. En el ministerio de Cristo, tenemos que cuidar las ovejas del Señor. ¿Amén? Bueno, pues hermanos, avancemos un poquito. Dice la palabra de Dios, hermanos, un poco más abajo, si vemos, verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran
como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así que ahora Cristo sale y va a ver toda la multitud y va a tener compasión de ellos. Esto es algo muy importante, hermanos. En el ministerio de Cristo hay siervos de Cristo. Y como puedes ver en el gran cuadro de Cristo, como siervo, Él mira a las personas para tener compasión de ellas. ¿Qué quiero tratar de enseñarte aquí? En Adán, hermano, no tenemos un corazón muy servicial. En nuestra naturaleza pecaminosa no es de que venimos a la iglesia a ver en qué puedo servir, sino más bien llegamos como si fuera un video de los influencers, queremos hacer un review, a ver qué tal me sirven en esta iglesia, ¿no? Hagamos hacer un review de la estructura, los asientos, sí, falta una colchoneta para que estemos más cómodos, aire acondicionado, hagamos una evaluación de cómo me sirven. Y llegamos a un culto del ego, del yo. Si no me crees, hermano, analiza tus oraciones. Mira cómo en Adán a veces hasta orando estamos pecando. Te arrodillas y directo a pedir, Señor, yo, Señor, yo, Señor, yo. Hermano, de verdad trato de no ser muy ofensivo en lo personal porque creo que no gana mucho simplemente insultar. Pero la palabra de Dios habla de la sanguijuela que nunca dice basta. Siempre es más, yo y yo y yo. Y las oraciones muchas veces manifiestan esto. Cristo aquí tiene compasión de ellos. ¿Recuerdas las palabras de Satanás, o mejor dicho, de Pedro? Cuando Jesús dijo que tenía que ir a Jerusalén y padecer, ¿qué le dijo Pedro? Que Cristo los reprende y le dije, aléjate de mí, Satanás, ¿no? Porque no estás poniendo la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Cuáles fueron las palabras de este Satanás? ¿Recuerdas? Le dijo, ten compasión de ti. Este pasaje que te dice, Cristo tenía compasión de las multitudes. ¿Qué le dijo Satanás? Ten compasión de ti. ¿No escuchas tú esa voz de Satanás, pero que no proviene de Satanás? Proviene de ti, de tu naturaleza pecaminosa, que te dice, ten compasión de ti. Ya necesitas tú esto o aquello. Querido hermano, el siervo está velando para servir. En Adán estamos queriendo que nos sirvan. ¿Cuándo ha sido la última vez que te visitó el pastor? Y tal vez alguno, ¿no? El pastor hace tiempo que no me visita. Está bien, voy a visitarte. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has visitado, hermanos? Que tú estás visitando. Y es algo que tenemos que hacer, hermanos. Este corazón es un corazón del gran siervo, del siervo Cristo, que ha venido para vivir en obediencia, ha venido para morir en obediencia al Padre. Y es algo que nosotros tenemos que imitar. Hermanos, lo que estamos viendo aquí una vez más es a Cristo que tiene compasión de ellos. ¿Y qué dice, hermanos, la palabra de Dios? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Esta es una referencia grande al Antiguo Testamento. Por si acaso, sabemos que toda la Biblia está interconectada. Cuando dice que eran como ovejas que no tenían pastor, me gustaría ir solamente a 2 pasajes. Podemos ir a más, pero ¿sabes cuál es uno? Uno de ellos se encuentra cuando Moisés tenía que morir y tenía que dejar al pueblo. ¿Y quién se hará cargo del pueblo? Ahora tú ya sabes que se hizo cargo Josué. Pero en ese momento era la gran duda, ¿quién se quedará a cargo? Y es en ese contexto donde se dice, porque el pueblo era como ovejas que no tenían. Y vino Josué, o Yeshua, o Joshua. ¿Qué significa Salvador? Una sombra apuntando ¿a quién? Al verdadero pastor que es Cristo. Brevemente, no me crean, por favor, vamos al Números capítulo 27. Números 27. Dice la palabra de Dios así. Números capítulo 27, verso 17. Desde el verso 16, hermanos.
Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin... Hermanos, Dios es muy bueno al proveer pastores para su grey. Los pastores, hermano, son un regalo que Dios nos ha dado. Yo sé que estoy ahorita en una posición de pastorado, pero te lo quiero decir porque estamos orando porque haya más pastores. Tener pastores es un regalo de Dios. ¿Sabes cuántas iglesias hay que tienen instrumentos, parlantes, estructura, sin pastor? Y aunque digan que tienen pastor, es un pastor que está ahí 1 año, 2 años y se va. Su iglesia fue simplemente un trampolín. ¿Sabes cuán triste es no tener pastor? Es un regalo que el Señor da. Y lo que estamos viendo ahora es que se necesitaba un pastor acá. Y Dios provee. Y no solamente provee a Josué, sino que Josué era una sombra de Cristo. Así que este momento en el cual Cristo mira y ve a las personas como ovejas sin pastor, hay una ternura en esto. Hay una misericordia y una ternura. Pero también el decir que están como ovejas sin pastor, hermano, son palabras de juicio. Vámonos rápidamente a Zacarías, capítulo 10. No es el último libro del Antiguo Testamento, pero casi. Así que vámonos a Zacarías, hermano, para aquellos que están buscando. Zacarías capítulo 10. Dice la palabra de Dios en Zacarías 10, verso 2, porque los terrafines han dado vanos oráculos. Los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. Hermano, ¿saben también por qué no tienen pastor aquí en ese contexto? El contexto es porque el pueblo se había corrompido. Habían caído en tanta, pero tanta corrupción, que uno de los castigos de Dios fue, pues bueno, sus profetas ahora profetizarán mentira. Se quedan sin dirección. Y hermanos, estas palabras son de juicio también. Dios está en control de eso. Se quedaron sin líderes porque sus líderes eran corruptos. Se habían desviado tras el soborno. Así que ahora están sin pastor. Y esto es algo triste, es un juicio. Así que cuando vemos estas palabras de Cristo en el verso 34, que dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, hay esa dualidad de ternura, necesidad y juicio. ¿Dónde están los líderes de este pueblo, hermano? ¿Dónde están los fariseos? ¿Dónde están los saduceos? Dígame, ¿dónde están los del Sanedrín? Los sacerdotes, todos en corrupción, como en la actualidad también. Y a veces, hermano, tú y yo decimos, y está bien, si en una iglesia hay corrupción económica, soborno, cosas injustas, apuntamos y debemos marcar. Pero quisiera que ese dedo, hermano, vaya menos lejos y primero apunte a tu casa. ¿Será que yo podría ir a tu casa y ver que estás realizando un trabajo de excelencia en discipulado a tus hijos, a tu esposa? ¿O será que Cristo entraría a tu casa y miraría a tus hijos y son como ovejas sin pastor? Papá y mamá tan ocupados en otras cosas, como los saduceos, como los sacerdotes, en negligencia. Y Jesús va a estar con esa dualidad, ternura y juicio. Están como ovejas sin pastor. Estás discipulando. En el ministerio de Cristo, el corazón del siervo está para hacer eso. Eso hace Cristo. Y los mira como ovejas sin pastor. Queridos hermanos, una vez más, Cristo y su ministerio es totalmente diferente. ¿Te has dado cuenta? ¿Cuán entusiasmado está por los 5,000? No tanto.
¿Qué está viendo Jesús? Tan diferente es su ministerio que ve 5,000 personas, hombres. Tiene compasión de ellos, son como ovejas sin pastor, hermano. Espero que te des cuenta de todo esto, porque termina en algo muy importante. Los ve como ovejas sin pastor, tiene misericordia de ellos, tiene compasión, y mira lo que dice. No tenían pastor y comenzó, ¿qué dicen? Verso 34, ayúdame. Y salió Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, eran como ovejas que no tenían pastor. Hermano, Cristo ve su necesidad y comenzó a multiplicar peces y panes. Y comenzó a enseñar. ¿Cuál era su mayor necesidad? En el momento que dice, son como ovejas sin pastor, tengo compasión, su primera necesidad. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. La palabra, hermanos, tiene poder. Si tú ves esa necesidad, comienza a enseñar. Pastor, no soy un gran maestro, hermano. Comienza a enseñar. Comienza a leer. Pastor, me cuesta enseñar. Hay Biblias de comentarios sanos. Léele esos comentarios. Hermano, capacítate. La primera necesidad, entonces, vemos aquí es, antes de la multiplicación de peces y panes, comenzó a enseñarles. Tiene compasión y empieza. Ahora, obviamente, después de eso también provee lo material. Y es algo que nosotros buscamos hacer también, ¿no? Cuando vamos y predicamos el Evangelio, estás en la calle, ves a un hombre que no tiene dónde dormir, está en el suelo, tal vez le puedes proveer una cobija y predicarle. Pero hermanos, mucho cuidado con ministerios que solamente dan lo material y no predican la palabra. Y alguna vez hemos dicho esto de manera muy clara. Si tú solamente les llenas la barriga y no les predicas el Evangelio, les estás llenando la barriga y los estás mandando al infierno. Solamente los estás mandando con la barriga llena. Tu trabajo y el mío es predicar y hacer misericordia también. Ambas cosas, pero su mayor necesidad, no te olvides, es la palabra. Así que en el ministerio de Cristo, hermanos, estos pequeños 4 elementos que hemos visto ahora en un día de Jesús. Hay una rendición de cuentas para transparencia, para salud, pero también para alegría. También estamos viendo que hay un descanso para beneficio nuestro, para que trabajemos mejor, pero también el descanso después de un gran trabajo es una buena sombra del gran reposo que nos espera. Tenemos que cuidar la iglesia del Señor. No solamente que vengan muchos, hay que saber y por qué vienen. Y que sean las razones correctas en nuestra capacidad, porque no vemos los corazones. Y cuarto, hermano, no te olvides de la mayor necesidad que tienen las personas. Si hacemos una encuesta en otras iglesias, te garantizo que muchos van a decir la mayor necesidad es una estructura, la mayor necesidad sillas buenas, la mayor un equipo de sonido. La mayor necesidad, hermanos, es la correcta predicación de su palabra. Amén. Pongámonos en pie, hermanos.